a 3 policías considerados presuntos autores del asalto al dueño del balneario Pinamar en diciembre del año pasado. No se descarta la participación de más uniformados en el hecho. Se trata de Antonio Sosa Alemán, Blas Ramón Ramírez Álvarez y Julio Américo Franco Correa, los 3 pertenecientes a la Jefatura de Policía de Cordillera. La captura se dio luego de que los empleados del balneario Piribebuy identificaran plenamente a estas personas. Estos son los hechos, la investigación prosigue, no se descarta que hayan más aprehensiones o detenciones con respecto al caso. Los detenidos ya están a cargo del Ministerio Público, en el día de hoy van a ir ellos a declarar conforme al juzgado que atiende la causa y, como digo, la investigación prosigue con respecto a este caso. Según las declaraciones, estas personas se presentaron en la mañana del domingo 28 de diciembre en el balneario Pinamar en Piribebuy en una patrullera junto a José María Cubilla Acosta y se identificaron como personales de investigación de delitos e intentaron conversar con el dueño del lugar, el empresario Atilio Ale Cabrera, pero los empleados les informaron que no se encontraban los responsables del lugar. Posterior a ello, en horas de la tardecita noche, ocurre el hecho de robo agravado a la altura del kilómetro 35 de la ruta 2. Ellos interceptaron el vehículo en el cual se trasladaban el propietario, sí, en el cual se trasladaba el personal, el dueño del local Pinamar en compañía de un hijo. Ellos realizan el hecho de robo en el lugar, choca el vehículo y dentro del vehículo, del habitáculo del vehículo, fallece el señor Cubilla Acosta. El empresario Atilio Ale Cabrera perdió la vida en el lugar, como así también José María Cubilla. Presuntamente el mismo fue ejecutado por sus propios compañeros en un intento de quema de archivos. Los 2 habitantes restantes del vehículo, el hijo del empresario Alfredo Karim Aletien y su novia Tamara Pundik, resultaron heridos, pero a la fecha se encuentran fuera de peligro. El comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, destacó que la investigación fue realizada por efectivos policiales. La policía vamos a ser implacable en todo y con todos los compañeros que puedan estar involucrados y que se están desviando de sus normal actividades y que puedan estar amparando, implicando o participando en hechos punibles, van a ir cayendo y bueno, es un mensaje claro a todos los compañeros que estamos determinados a luchar en limpiar nuestro cuadro. Durante el asalto, los delincuentes se llevaron unos 100 millones de guaraníes, producto de la recaudación del fin de semana y de las festividades navideñas de los días pasados.